Fernando Fakeli, buen día. Buen día. Hablamos Muy de las bien. elecciones en la ciudad de Buenos Aires el 10 de julio. Hablamos de las elecciones y hablamos con los candidatos, hablamos con la candidata María Eugenia Estensoro, que ya fue presentada. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias. Senadora. Un gusto estar acá. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, senadora, elecciones en las provincias, como sucedió este fin de semana, el anuncio de los candidatos finalmente para las elecciones de octubre, previo a las primarias de agosto, pero hay que dejar en claro que el 10 de julio se vota en la ciudad de Buenos Aires. Sí, me parece muy importante recalcar esto porque yo veo que hay mucha gente que todavía, si bien ve televisión y está, pero es como que el 10 de julio, me preguntan, ¿pero cuándo son las elecciones, no? Así que creo que es importante. ¿Y eso por qué será? Yo creo que porque hubo tanta confusión en si iban a ser con las elecciones nacionales o no, estuvo muy mezclado con esta especie de misterio de si la presidenta se presentaba a la reelección o no, que hay primarias, ¿no? Que las elecciones, es como que hay tantas fechas que en realidad finalmente la gente se confunde y después tal vez más pendientes del fútbol que de la política, ¿no? Pero un día como hoy aprovechemos el tiempo para hablar de política y no hablar tanto del fútbol. Me parece muy bien. Y decirles lo siguiente, ¿qué dicen los vecinos? Cuando usted sale a recorrer la ciudad de Buenos Aires, va candidata de la coalición cívica, acompañado por su compañero de fórmula. ¿Qué le dicen los vecinos sobre Buenos Aires? Cuando vamos con Fernando Sánchez, mi compañero de fórmula, en todos los barrios, pero es lo mismo en Saavedra o en Villa Soldati. La inseguridad es el tema que más preocupa, ¿no? El que más preocupa. Y la venta de droga, ¿no? Porque, bueno, en Soldati, Lugano o las villas, es porque al lado de mi casa están cocinando, como dicen Paco, ¿no? Pero en Flores, en Belgrano, dice, en la plaza a la noche hay pandillas y venden droga. Entonces, el tema de la inseguridad y de la droga, que son dos temas que están íntimamente relacionados, ¿no? Desde hace muchos años nos hemos acostumbrado a que hay zonas liberadas, Constitución, algunas villas, donde ahí operan los narcotraficantes, importan la droga o producen droga, como el Paco y otras drogas sintéticas. Todo el mundo lo sabe, los vecinos lo denuncian, pero la policía no hace nada. Y los gobiernos de la ciudad y de la nación no se han anoticiado, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que el delito sea tan violento. Hay otros temas que también le importan y mucho a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, la salud, la educación, el transporte, el tránsito. El tránsito es el otro drama, la ¿no? vivienda. Sí, eso, bueno, en educación lo que ya sabemos lamentablemente que la educación en la ciudad de Buenos Aires, la educación pública, no está igualando oportunidades, ¿no? Un chico en Lugano tiene muy pocas posibilidades de terminar el secundario, solamente lo terminan 4 de cada 10, siendo que en Palermo o en Saavedra, de vuelta, o en Caballito, termina 9 de cada 10. Entonces hay una asimetría enorme que la escuela pública hay que realmente trabajar en esto intensamente, porque el rol de la escuela pública, uno de sus roles principales, además de educar, es igualar las oportunidades. Y personas de las clases medias me dicen, sobre todo jóvenes que están criando a sus hijos en la primaria o en la secundaria, dicen, nosotros fuimos a la escuela pública, es lo que querríamos hacer, pero ahora tenemos que pagar la escuela privada no porque querramos, sino porque no sentimos que le va a dar una buena educación la escuela estatal a nuestros hijos, y entonces tenemos que pagar lo que no tenemos, porque me dicen, un secundario, ni siquiera de los mejores, sale 1.500 pesos por hijo, es un montón de dinero y nosotros querríamos mandarlos a la escuela pública. Entonces, ese es un tema que nosotros queremos abordar, porque no es solamente un problema para las clases más humildes, de que tengan una oportunidad igual, que no tienen opción, sino que las clases medias dicen, ¿por qué no vamos a poder continuar con el modelo que nosotros vivimos y era bueno, de una escuela pública y gratuita para todos? Senadora, hablando del tema de la escuela pública, no alcanza únicamente con aumentar el presupuesto. No, porque esta década lo que demostró, y en la ciudad de Buenos Aires tuvo impacto, es que hubo un aumento en el presupuesto educativo, pero no ha habido, el debate ha estado centrado, si se terminaron de arreglar los techos de las escuelas o no, si las clases empiezan cada 1 de marzo, si empiezan o no, porque hay una discusión salarial. Entonces nosotros tenemos que ir a otra discusión. Primero, una cobertura mayor. Nosotros queremos crear un plan masivo de jardines maternales desde los 45 días hasta los 3 años, porque ese todavía no está garantizado, aunque la ley así lo dice. Sobre todo, uno ve en las clases medias pasa, pero en las clases populares, que las madres no tienen con quién dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, y los niños de los hogares más humildes ya llegan con desventajas al jardín de infantes, porque no tienen la estimulación necesaria para realmente poder entrar en igualdad de condiciones. Entonces,
Bachelet, para que les dé un ejemplo, tenemos que poder pensar en grande. Bachelet creó 3.000 jardines maternales dependientes del Ministerio de Educación en Chile en 4 años. Acá Mauricio Macri hizo 20 guarderías conveniadas con ONGs, que son espacios muy lindos, con gente amorosa, pero que no son centros educativos. Yo estoy hablando de centros educativos y de estimulación temprana con maestras jardineras dependientes del Ministerio de Educación, como los hay, pero hay muy pocos. En la Villa 15, Ciudad Oculta, hay 2 muy buenos, pero son 2 para una población de 30.000 habitantes, no alcanza. Y las guarderías de las ONGs no son un sustituto. ¿No? Senadora, si me permite, sí, ¿qué claro. tal? ¿Cómo le va? Quería preguntarle a propósito de la posición de la coalición cívica, después de que en las elecciones anteriores se presentó con alianzas que hoy no tiene, hoy va en otro lugar. Sí. A propósito del lugar que ocupaba hoy la coalición cívica, estaban pasando algunas campañas, inclusive que la tiene usted como protagonista en la campaña para la capital. Sí. Este remate con la frase, ok, somos locas, sí. La postura que toma Elisa Carrió con respecto al luto de la presidenta, que también tuvo una expresión que provocó muchísimas reacciones. Este lugar de la provocación, en lugar de la propuesta, es una opción, digo, un lugar distinto a lo que está usted desarrollando en este momento, que son propuestas, pero bueno, creo que digo, ¿es una opción elegida por la coalición cívica? Mire, en mi campaña yo decido qué es la campaña, ¿no? Obviamente lo consensuamos en la mesa de campaña, pero la última palabra la tengo que tener yo porque soy quien estoy encabezando esta fórmula, ¿no? Y la verdad es que tantas veces le han dicho a Elisa Carrió que es loca, el jefe de gabinete dice que le faltan varios patitos y no sé cuántas cosas, y lo ha dicho también en un lenguaje mucho peor que ese. Es que a veces decir la verdad en la Argentina, ¿sí? Muchas veces a las mujeres le han dicho locas, porque es una sociedad que muchas veces no quiere ver cosas, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacernos cargo de seguir poniendo, por ejemplo, el problema de la corrupción y de cómo los fondos públicos, que en esta década han sido cuantiosos, se desvían y por eso la pobreza también es cuantiosa y aumenta y se hace cada vez más estructural. Lo que vimos ayer, de rompiendo el estadio de River ante una frustración y rompiendo comercios, muestra la degradación cultural que estamos asistiendo en medio de una bonanza económica. Nosotros hablamos de estas Tampoco cosas. Hay que generalizar, señora. No, un grupo de simpatizantes, pero vemos de hinchas, demasiado seguido. Y mire, yo que voy a las villas, la gran mayoría no, pero se naturalizan estas situaciones, claro. ¿sí? Y volviendo en una villa de la ciudad de Buenos Aires, una madre de 28 años, con 2 hijitos, que manda a la escuela, manda al colegio privado a su hijo. Yo decía, ¿cómo puede ser una chica que no debe ganar mucho dinero? Y me dijo, es que yo no quiero que mi hijo aprenda que andar armado y robarle a la maestra es algo natural, es lo normal. Entonces, esa es la situación en que nuestra sociedad no es la misma sociedad, ni por la violencia, ni por la exclusión, ni por lo que se ha normalizado en el debate público. Entonces nosotros hablamos de estas cosas, y la corrupción de la política, que va desde arriba hasta lo que vemos con los punteros en las villas, María Eugenia, todo ese sistema tan perverso. Si no enfrentamos ese problema, y por eso nosotros decimos, nos dicen locas porque queremos gobernar sin corrupción. Lo de Joclender, ¿quién lo puso sobre la mesa? Pero no es Joclender, es un sistema. Y donde nadie dice, bueno, no podemos tocar a las madres. Hay que preservar a las madres, pero por eso no hay que dejar que pasen estas cosas. Son 300 millones de dólares. Ahora, María Eugenia, pero expresiones como la de Elisa Carrió, en vez de resolver este problema, ¿no es también un error? ¿No es una provocación que va a generar reacciones indudablemente? ¿No es la forma de corregir estos desvíos que evidentemente, como usted dice, en muchos casos tienen que ver el debate político, lamentablemente, cultura? cuando tenemos un gobierno, digo con todo respeto, que polariza entre amigos y enemigos desde el día 1. Yo vengo al canal público, que me encanta que me hayan invitado y me parece que es lo que debería ser. Y veo que hay todas carteles afuera que me parece bien, del Partido Justicialista. Este es el canal público de todos. ¿Qué hacemos el 50% de la población que no es justicialista? Nos sentimos como extraños en el canal público que tendría que ser de todos. Entonces nosotros tenemos que ver, cuando estamos al frente de un gobierno, tenemos que representar a nuestro partido, pero también a la totalidad. Y si extremamos la discusión, después el debate se vuelve cada vez más, andamos a los gritos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aclare lo de los carteles, porque puede ser que hubiera entrado a una universidad, una facultad, digamos. ¿A qué cartel se refiere? Bueno, estaba Berbisky con no sé quién y Evita,
en el pasillo hay unas muestras, no sé, de un poeta y después... Es la muestra de Paco Urondo, lo que sí, usted bueno, se de Paco Urondo, lo que puede haber un cartel de los gremios que obviamente tiene posición política. Después había una tienen afiche todo de el Evita derecho, que me parece bien, pero este es el canal de todos, tendría que estar Canal de Todos, que en algún momento Sarmiento ya y Roca, que con quien no estoy de Senadora, acuerdo. Canal de Todos, que en otra administración, en otras administraciones, en otra etapa lo querían vender, clausurar. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la televisión pública la tenemos que mejorar siempre, y que tiene que ser la más plural de todas, y por eso yo estoy muy contenta que me hayan invitado. Permítame recordar simplemente un punto. Hay una nueva, a partir de la ley de medios, también hay una nueva conducción en la televisión pública, que hay un espacio reservado para la oposición, que jamás lo ocupó. Es decir, el Senado, del que usted forma parte, debería haber nombrado un director en el directorio de Radio y Televisión Argentina, que jamás lo nombraron. Es decir, le están negando también su participación. Bueno, y esto jamás nadie lo explicó, ¿no?, desde la oposición. Porque hay un cuestionamiento a la ley de medios y cómo se maneja la autoridad de aplicación, y estamos presentando un proyecto para modificar eso, para que sea todo mucho más plural y menos discrecional. Pero... Senadora, no, simplemente cómo van a encarar estas últimas 2 semanas ya de campaña, porque el 10 de julio se vota. Así es. Bueno, nosotros creemos que estamos en un momento único en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el presupuesto más alto de la historia en democracia y seguramente el más alto en muchísimas décadas. Tenemos que resolver el problema de la calidad educativa y de la cobertura educativa. Ese es un problema fundamental. El de la inseguridad. Yo hablo de la droga y de las mafias, y ahora la ministra Garré, la semana pasada, de pronto mandó la gendarmería y dice que van a ocuparse de la... Bueno, pero este es un problema que tiene una década ya, ¿no? Entonces no puede ser una medida que se toma 17 días antes de las elecciones para decir nos estamos ocupando de la droga. Ojalá, lo que nosotros proponemos es que, y es lo que yo voy a hacer como jefa de gobierno, es que crear una mesa de trabajo conjunta entre la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque el delito de estas mafias está íntimamente relacionado entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, para que trabajemos en conjunto en un plan de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde no puede ser que el gobierno nacional tome medidas respecto de la Ciudad de Buenos Aires, de mandar gendarmes o poner prefectos, de agentes de prefectura, y que no se consulte al gobierno de la ciudad, ni que se presente un plan de seguridad ante la legislatura, porque si no es como una fuerza de ocupación. Entonces, pero sí trabajar en conjunto y siempre con un ánimo de diálogo y de solucionar los problemas, porque cuando está en cuestión la vida de las personas, la verdad no podemos tener diferencias partidarias o chicanas políticas, ¿no? Senadora, muchas gracias por su tiempo, gracias por haber venido, por aceptar esta invitación. La última cortita, porque se va agotando el tiempo. ¿Está de acuerdo con que haya debate entre los candidatos? Sí, yo creo que tiene que haber debate y entre todos los candidatos. Creo que esto de que no ha habido los candidatos principales, no los dos que tienen en este momento mayor intención de voto, no han querido sentarse a un debate en conjunto, y después que ha habido vetos para unos sí y otros no, creo que esto es lo que ha hecho también que la sociedad no se da cuenta que el 10 de julio es cuando votamos. Yo espero que haya un debate entre todos nosotros. Gracias por la visita. Y agradezco, y la verdad no es que quería confrontar, pero sí me parece que es bueno que debatamos y que ojalá podamos vivir en una Argentina donde, aunque tengamos puntos de vista diferentes, nos sentemos todos a la misma mesa y que no haya estas divisiones que no nos hacen bien. María Eugenia Estenssoro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.